¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que el Estado no es el dueño de la molécula, pues. Son los inversionistas privados. Entonces los inversionistas privados pueden tener o no un interés de dirigir la molécula hacia el sur del Perú, o de repente no, o de repente sacarlo otra vez solamente por Pisco, de repente llevarlo a China, quién sabe. No sabemos. Pero el tema es que si hay un país que quiere tener una matriz energética distinta de aquí a 15 a 20 años, que quiere desarrollar el sur del Perú, industrializarlo con petroquímica, etcétera, debe tener la capacidad de hacerlo. Y eso ahora no existe. El hecho es que, de acuerdo a la legislación vigente, el licenciatario es el dueño de la molécula previo pago de una regalía. El tema es que esa propiedad de la molécula le confiere al licenciatario la posibilidad y la realidad misma de decidir con esa molécula lo que desea, ¿no? Y ese es el cuestionamiento. Es central, porque si el Perú decide tener un plan energético de mediano y largo plazo y la orientación de una cantidad de reservas de gas al sur para industrializar el país, para masificar, para llevar el gas a los hogares, si ese no es un buen negocio para la empresa, no se puede hacer. Y eso en mercado energético, desde el punto de vista del desarrollo del país, no está bien. Entonces, a lo que yo estoy yendo es, no a que el Estado sea el dueño, sino que pueda decidir el destino de la molécula, pagando el precio que se debe pagar de acuerdo al contrato. Y yo creo que ahí está la diferencia central. El punto es, por ejemplo, el gas del lote 58 abastece el gasoducto surperuano, en términos prácticos, directamente. Bueno, no es cambiar el contrato con CNPC, porque CNPC hasta ahora no ha decidido a dónde lo lleva. Entonces hablar con ellos y decirles, miren señores, desde el punto de vista del Perú, necesitamos el gas para el sur. Porque no hay GNB, porque no hay energía eléctrica, porque queremos una petroquímica, porque queremos LNG, que tenemos un nodo energético. Entonces, ¿cuánto es el precio? Discutamos sobre el precio. Bueno, habrá que modificar, habrá que sentarse con ellos a negociar el contrato. ¿Cuál es el problema ese? No es problema, o sea, los contratos, hay más de 200 contratos ley, han sido renegociados más de 200 veces con no sé cuántas adendas, siempre a pedido de la empresa privada. En los contratos de concesión de carreteras, en el Jorge Chávez, en Ripley, en Falabella, en todas partes, en todos, casi todos. Quizás hay algunos por ahí que no ha habido modificación, o sea, que no ha habido negociación entre la empresa privada y el Estado. Entonces, ¿cuál es el problema en ir a negociar con la empresa CNPC el hecho de decir dónde va el gas? ¿Cuál es el problema? No, yo no lo veo. A menos que de antemano estemos pensando que la empresa no va a querer renegociar. ¿Y por qué vamos a pensar que no va a querer renegociar? Y decir, pero ni siquiera renegociar, porque los términos contractuales mismos de precios, no hay ningún problema. El tema es el destino.